puesto su tiempo para venir a esta conexión, a este encuentro contigo. Nos disponemos ahora en humildad y también con gratitud a abrir tu palabra, oh Padre amado, para descubrir cuál es la lección que necesitamos para este día especial. Rogamos una vez más, Padre, tu bendición, tu compañía y que tú habites en medio nuestro. Todo esto agradecido en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos, quiero invitarles de manera muy especial que ustedes puedan abrir el libro de Crónicas. Crónicas en su segunda parte. En principio, Crónica era solo una unidad, pero a partir de algún momento, ¿verdad?, se divide el libro de Crónicas en Primera de Crónica y en Segunda de Crónica. De paso, mencionarles que la tendencia en cuanto al autor es aceptar a Esdras como el autor, ¿verdad?, de estas crónicas, que son estos grandes resúmenes muy especiales que disponemos para poder conocer, obviamente, el comportamiento tanto de Israel como de Judá. Aquí se vierte una cantidad de elementos con grandes lecciones objetivas, por cuanto el autor destaca de manera muy principal lo que tiene que ver con los efectos de desconocer a Dios y los efectos de conocer a Dios. Y esto de manera muy gráfica lo encontramos en el pueblo de Israel, Israel como tal, y lo encontramos en Judá. Por lo tanto, en esta oportunidad nos vamos a centrar en el capítulo 26 de Segunda de Crónicas. Capítulo 26 de Segunda de Crónicas. Y aquí el autor nos está llevando a conocer una historia de la cual, reitero, hoy cada uno de nosotros necesitamos extraer grandes lecciones. Y estas lecciones deben ser aplicadas a la vida de todos los que hoy somos parte de esta comunidad, de todos los que hoy somos parte de este pueblo maravilloso que se prepara para recibir muy pronto a Jesús viniendo en las nubes. Y en Segunda de Crónicas, el capítulo 26, inmediatamente encontramos lo siguiente en el verso 1. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías. Y notemos por favor lo que aquí aparece. Uzías, el cual tenía 16 años. Ya a la corta edad de 16 años, Uzías es puesto como rey en aquel lugar. Y el versículo 2 señala que edificó él a Elot, restituyó a Judá después que el rey durmió con sus padres. 16 años, una vez más subraya la edad el autor de Crónica respecto a este nuevo rey en Judá. 16 años tenía Uzías cuando comenzó a reinar y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolia de Jerusalén. E hizo, versículo 4, y aquí es llamativo, y subrayemos por favor lo que viene a continuación, porque también amerita hacer, ¿verdad?, un pequeño alto en nuestra reflexión frente a lo que el autor aquí está ubicando. Versículo 4. Dice que Uzías, este rey quien fue puesto a los 16 años, quien gobierna por un periodo de 52 años, dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. ¿Y quién fue el padre de Uzías? Amasías. Versículo 5. Y aquí entonces necesitamos incorporarnos y abrir muy bien nuestros ojos, subrayar estas palabras que señalan. Y persistió en buscar ¿a quién? A Dios.
en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días que él buscó a Jehová, es llamativo lo que aquí estamos leyendo. Es llamativo. Pareciera ser que aquí hay como un aviso de que algo habría de acontecer. Volvemos nuevamente. Y en estos días que él buscó a Jehová, ¿cuál fue el resultado? Dios le prosperó. Mis queridos, hagamos un pequeño alto respecto a lo que estamos compartiendo en esta lectura de este rey que tempranamente, 16 años, es puesto como el rey allí en Judá. Muchas veces nosotros hablamos de nuestros jóvenes como el futuro y siempre he corregido, ellos no son el futuro, los jóvenes son el presente de esta nuestra iglesia. Y a la luz de la lección de esta semana que hemos concluido con dones y talentos, nuestros jóvenes verdaderamente hoy lucen dones, lucen talento, pero nuestra oración ha de ser porque esos dones y talentos sean puestos en un contexto de misión, sean puestos para poder servir al que un día nos llamó a ser partícipe de esta historia maravillosa, comunicando a un mundo necesitado las buenas nuevas de gran salvación. Por lo tanto, aquí hay una presentación de Uzías. Aquí está el currículum, ¿verdad? A propósito de probar y ver, qué emocionante, qué fuerte, qué impactante. Creo que pocas veces me he emocionado tanto como lo que fue la experiencia que conocimos en el día de hoy de esta hermana nuestra, de esta hija de Dios, de esta integrante también de nuestra comunidad. Ella persistió, aun cuando sintió el embate, pero no se desanimó y continuó adelante hasta que finalmente la respuesta del Señor se hizo presente para ella. Mis queridos, volvamos nuevamente por favor al versículo 5. Dice que Uzías persistió en buscar a Dios en los días del profeta Zacarías. De paso, primera mención en relación a este profeta en el libro de Crónicas. Dice que era entendido en visiones de Dios. Pero atención ahora. Y en estos días que Uzías, que el rey buscó a Jehová, él le prosperó. Uzías fue próspero en todo, como guerrero y también como un gran planificador. En el versículo 7 se describe, y Dios le dio ayuda contra los filisteos, contra los árabes, que habitaban, ¿verdad?, en cierto lugar, y contra los meunitas. Mis queridos, los filisteos eran ese archipueblo enemigo del pueblo de Dios. Era un ejército aguerrido, pero al mismo tiempo era un ejército poderoso, que no se podía comparar al poderío, si pudiéramos hablar en esa dirección, de lo que eran, ¿verdad?, los ejércitos del pueblo de Israel. Claramente quedaban en mucha desventaja. Pero sin embargo, todos aquellos ejércitos poderosos en ese tiempo, cada vez que iban a la guerra con el pueblo de Dios, temían. Porque quien luchaba con el pueblo no eran simplemente aquellos integrantes de esos ejércitos de pronto disminuidos. Ellos sabían que quien luchaba, quien lideraba esa guerra era Dios. Pero mis queridos, algunos otros detalles interesantes. Versículo 11. Miren ustedes lo que viene a continuación. Versículo 11, estamos leyendo, ¿verdad?, la segunda parte o segunda de Crónicas, en el capítulo 26, versículo 11. Dice, tuvo también Uzías escuadrones de guerreros, los cuales salían a la guerra
en ejército, según que estaban por lista hecha por mano de Giel, escriba, y de Masaías, gobernador, y por mano de Ananía, uno de los príncipes del rey. Por tanto, allí había como una especie de gente especializada, ¿no? Era como un grupo de élite, y lo componían nada menos y nada más que 2.600 personas. Pero luego se habla de un ejército sin duda también muy próspero. Versículo 13, y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra, de 307.500 guerreros, poderosos y fuertes. ¿Para qué? Para ayudar al rey contra los enemigos. Pero miremos otro aspecto en el liderazgo de Uzías. E hizo, dice el verso 15, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas. Qué interesante esto, ¿eh? Máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras, y su fama se extendía lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse fuerte. Pero aquí viene entonces la parte que contrasta. Por favor, volvamos nuevamente al versículo 5, como ayuda a memoria. En la última parte, versículo 5. Vuelve, por favor. No te desconcentres. Toma tu Biblia. Vuelve atrás. Versículo 5. En la última parte dice, y en estos días que él buscó a Jehová. ¿Qué dice más? Exactamente. Él le prosperó. Vamos ahora al versículo 16. Mas cuando ya era fuerte su corazón, y aquí viene la parte más triste, el liderazgo de Uzías, rey de Judá. Mas cuando ya era fuerte su corazón, ¡ay, qué tremendo es esto! Se enalteció, y se enaltece ¿para qué? Para su ruina. Porque se rebeló contra Jehová, su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Mis queridos, necesitamos extraer algunas lecciones objetivas claras para un tiempo tan particular en el cual hoy estamos viviendo. Este es un tiempo solemne. Es un tiempo solemne porque ya es un tiempo final. Hoy somos tú y todos invitados a alzar nuestra mirada muy arriba para ya poder contemplar, a la luz de la experiencia de Juan el apóstol, para poder contemplar ya esos cielos nuevos y esa tierra nueva. Pero, mis queridos, hagamos algunos actos de reflexión. Nunca somos más susceptibles a fracasar que cuando experimentamos los más grandes triunfos. Nunca somos más susceptibles a fracasar que cuando experimentamos los más grandes triunfos. Si no reconocemos el papel que Dios desempeña en nuestros logros, estos no valen más que los fracasos. Cuando no hay un acto de reconocimiento, cuando no están esos actos de gratitud. Mis queridos, tal como el autor de Crónica nos presenta a este rey exitoso, este rey que gobierna por 52 años, este rey reconocido por sus maquinarias, por sus inventos, por todas las estrategias que ellos tenían para poder liderar las batallas. No, fueron 52 años. Es un escenario de gran hostilidad de los ejércitos, ¿verdad?, foráneos. Los ejércitos que estaban adyacentes a lo que eran, ¿verdad?, los lugares donde estaba ubicado el pueblo de Dios,
de manera muy constante, establecían estrategias ¿para qué? Para exterminar a los que Dios había señalado, para que fueran bendición. ¿Acaso hoy no está pasando exactamente lo mismo con el enemigo de Dios en reunir a sus escuadrones, en reunir a sus ejércitos para ir en contra de lo establecido, para ir en contra del pueblo de Dios? Mis queridos, Uzías fue un notable rey, exitoso. Sus logros le trajeron gran fama. Tuvo éxito en la guerra, tuvo éxito en la paz, tuvo éxito en sus planes, en la ejecución de aquellos, en la construcción, en el reponer el Estado, ¿verdad?, de Judá como algo máximo. Mis queridos, era próspero también en la agricultura. Uzías valoró demasiado los logros que él alcanzó. Hizo tantas cosas buenas que finalmente el orgullo le consumió. Mientras preparaba este mensaje, recordaba esas 24 horas de oración. ¿Las recuerdas? Y uno de los puntos por los cuales oramos fue porque Dios nos quitara el orgullo. Porque hoy necesitamos limpiarnos de todo aquello, del orgullo, de la ira, de la envidia, de los pleitos, de la crítica. Necesitamos limpiarnos de todo aquello. ¿Para qué? Para que el Señor nos pueda habilitar, para que el Señor nos pueda ubicar en el lugar exacto para ser testigos de un Dios maravilloso, para que el mundo pueda conocer los propósitos que el cielo tiene respecto a la salvación de todos. Mis queridos, sin embargo, fue tanto, ¿verdad?, lo que él apreció solamente en cuanto a sus propios logros, que él trató de desempeñar una labor que Dios nunca le había asignado. Cuando él quiso actuar como un sacerdote, pasó por alto las funciones que Dios le había entregado a otros. Y allí entonces viene la locura. Él se mete al templo y adopta un rol que no era de su competencia, un rol al cual Dios no le había llamado. Mis queridos, pasó por alto las funciones que Dios le da también a otros. La soberbia de Uzías estaba simplemente arraigada en su falta de gratitud. Por eso hoy necesitamos ser humildes. Pero la humildad no puede confundirse con permitir que cualquiera haga lo que quiera con nosotros. No, no estamos hablando de ese tipo de humildad, sino simplemente saber reconocer esos dones, esos talentos que Dios ha distinguido también al resto de las personas. Cuán cuidadosos debemos ser en nuestras apreciaciones respecto a quienes hoy lideran nuestra iglesia. De pronto, descuidadamente, emitimos juicio, emitimos críticas a quienes hoy lideran nuestra iglesia. Mis queridos, necesitamos ser cuidadosos. No sea que nos ocurra lo que pasó en el pasado con Uzías. Mis queridos, dentro de este relato hay un elemento que no se destaca. Hay un elemento que queda en el signo de la gran interrogancia y que tiene que ver con que no hay un relato en que Uzías describa, frente a ese exitoso reinado de él, describa su gratitud a Dios, su gratitud por las grandes bendiciones que durante todo ese periodo el Señor le asignó para ser un líder de éxito, para ser un líder que no solamente su éxito estaba allí en torno, ¿verdad?, de lo suyo, sino que traspasaba culturas. Mis queridos,
quizás tu logro, mi logro, nuestros logros, nunca se comparen, ¿verdad?, a lo logrado por el rey Usías. Pero aún así tenemos una deuda de reconocimiento, una deuda de gratitud con Dios, porque Él nos ha dado la vida. Él ha permitido que seamos lo que hoy tú y yo somos. Pero el Señor no se conforma en lo que hemos alcanzado, sino que Él te invita, Él nos invita cada día a crecer más, más y más, a propósito de lo que fue el tema del día de ayer. Cuando el apóstol Pedro, ¿verdad?, señala lo que hay en cada uno de nosotros y nos dispone entonces para que sigamos avanzando. Mis queridos, dentro de estas lecciones objetivas, los puntos fuertes de Usías fueron, ¿verdad?, fue fiel a Dios en sus primeros años de reinado, fue un guerrero exitoso, fue un edificador de ciudades, tuvo mucha habilidad para planificar, y no solo planificar, sino ejecutar. Reinó durante 52 años en un periodo de alta hostilidad, en un periodo realmente donde todo era guerra, donde todo era confusión. Pero al mismo tiempo necesitamos ver algunos aspectos de debilidad y aspectos de grandes errores. Él, frente a sus logros, se volvió orgulloso debido, reitero, a esa suma de éxito. Trató de ejercer el papel de sacerdote en desobediencia directa ¿de quién? De Dios. Pero también el autor describe en el relato y en lo que es el libro de Crónicas que el rey no eliminó los símbolos de idolatría del país. Yo quiero que lleguemos al final de esta historia, pero al mismo tiempo, al final de esta historia, para poder aplicar esos elementos que deben transformarse en bendición para nuestra vida. Mis queridos, Usías comete ese grave error. Creyendo ahora que él todo lo podía, usurpa, ¿verdad?, roles. Y él va y hace lo que era permitido solo a un sacerdote. Mis queridos, y eso trajo consigo un gran inconveniente para el rey. Veamos los versículos 19 en adelante. Estamos en 2 de Crónicas, capítulo 26, versículo 19. Y Usías, que tenía en su mano un incensario para quemar incienso, se llenó de ira. Y en esta su ira contra los sacerdotes. Y a continuación, algo terrible. La lepra le salió en la frente delante de los sacerdotes en casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró a Azarías, el sumo sacerdote, y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente, e hicieron salir a prisa de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Mis queridos, no sé si estamos entendiendo exactamente lo que aquí se está relatando. Hablamos de un Dios de amor. Hablamos de un Dios estricto. Pero lo que aquí Esdras, lo que aquí el autor de Crónicas nos está compartiendo es algo tremendo. ¿Cuánta sabiduría necesitamos incorporar a nuestras vidas para en este tiempo especial hacer cambios que nos permitan poder mirar la vida de manera distinta, que acompañe nuestro peregrinar como peregrinos en esta tierra, a la espera de ese gran acontecimiento gran? ¿Cuán sabios debemos ser? Creo que esta cuarentena, que su concepto es bíblico, que nos ha detenido, alabamos a Dios, porque sin duda que nos permite para revisar nuestra vida, esa vida que llevábamos, que teníamos,
donde dábamos lugar a criticar, a condenar y cuánta cosa más, y actuar como realmente se nos daba la gana. ¿Cuántas vivencias tenemos al respecto como pueblo de Dios? ¿Cuántas situaciones lamentables de pronto han ocurrido en nuestras iglesias? Disputas, enojos, críticas, condenaciones. ¿Cuánta cosa nos ha pasado? Porque hemos querido, al igual que Usías, traspasar nuestros límites y actuar en roles que no eran nuestra función. Mis queridos, dice el versículo 21, así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte y habitó en una casa apartada, leproso, por lo que había sido separado de la casa de Jehová. Y Jotam, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Mis queridos, estas notas están registradas en Crónica y también en las cartas, ¿verdad? O en los enunciados de Reyes. Este incidente, mis queridos, está con un propósito muy particular. El que hoy podamos incorporar, por sobre todas las cosas, estos actos de humildad, estos actos que nos permitirán alcanzar logros y victorias, pero siempre acompañados por una sí, dice el Señor. La falta de gratitud a Dios, mis queridos, puede llevarnos a la soberbia. Hasta las personas más exitosas deben respetar los roles que Dios nos ha entregado a todos y a cada uno de nosotros. Todos tenemos una deuda de gratitud con Dios por nuestra vida. Todos los que aquí nos encontramos damos alabanza a nuestro Dios por lo que Él ha permitido en nuestra vida. Mis queridos, que esta mañana Dios nos ayude, que Él nos bendiga, que Él nos haga ser como en la primera parte de Usías, particularmente destacando el versículo 5, donde mientras Él buscó a Dios, Él prosperó. Pero el día en que Él dejó de mirar a Dios, vino el caos, vino el horror. Hermanos, no pasemos por alto este incidente en la vida de Usías. Dios nos ayude en este momento a actuar no locamente, sino cuidadosamente. Que esta cuarentena en la cual estamos sumidos permita que cuando salgamos de ella, salgamos completamente transformados. Salgamos de la presencia del Señor humillados, pero dispuestos a enmendar. Dispuestos, mis queridos, a actuar en la función que sí es competencia tuya y mía, de sumarnos para que el mundo pueda conocer los actos tiernos y bondadosos de un Dios que nos llama hoy a la acción, hoy a actuar, hoy a poder sumar estos roles para que el mundo guste y conozca, al igual que todos los que aquí nos encontramos, pueda gustar de un Dios realmente maravilloso. Dios tiene tanta misericordia de nosotros. Y mis queridos, hay un punto que me llama poderosamente la atención y con esto yo quiero terminar. Lo dijimos al pasar, pero note usted, por favor, en el versículo 4, dice que Usías hizo, ¿qué cosa? Hizo lo recto. Mi gran pregunta mientras preparaba estas notas es, ¿qué es hacer lo recto delante del Señor? Si en cada uno de nosotros hay pecado, en cada uno de nosotros hay maldad. Pero saben, la sangre de Cristo nos justifica. Y hoy podemos cometer tantos errores. Pero Jesús nos recuerda, a través del apóstol Juan, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo justo. Desde esa perspectiva entonces podemos entender que Él era recto, al igual que tú y yo y todos los que aquí nos encontramos. A través de la sangre de Cristo tú y yo somos presentados delante del Padre como santos,
como que nunca hicimos un acto de horror. Mis queridos, tú y cada uno de los que aquí nos encontramos, necesitamos asumir la mejor versión de nuestras vidas para disponernos en bien de lo que es su voluntad para con cada uno de nosotros. Dios nos ayude esta mañana. Gente linda, que el Señor motive nuestras vidas, que Él le dé ese sabor distintivo para que constantemente contemplemos al que debemos contemplar y disponernos para llevar a muchos a los pies de Cristo. Que el Señor esta mañana te prospere, que el Señor esta mañana te bendiga. Y cuando fuimos llamados por el Señor, fuimos llamados para ser hijos e hijas de victoria, siempre en el temor de nuestro buen Dios. Que así sea. Amén y amén. Vamos a orar. Amado Padre, muchas gracias por tu palabra. Qué fuerte ha sido ver la vida de Usías. Clamamos con humildad en este momento, Padre amado, que tú nos enseñes a partir de esta experiencia de siempre estar en tu amor, de siempre estar tomados de ti. No permitas que nunca nada nos aparte de tu grande amor. Oh Señor, queremos continuar. Queremos transitar de acuerdo a lo que es tu voluntad hasta ese momento cuando tú te manifiestes en gloria. Esta mañana pedimos por todos y cada uno de los que aquí nos encontramos. Oh Señor, perdónanos. Danos de tu Santo Espíritu, que nos enseña a corregir nuestros actos. Y Padre, ponemos ante ti nuestra nación, para que tú, Señor, nos alivies de nuestros dolores, nos sanes de nuestras heridas. Ponemos ante ti toda autoridad, Padre amado, de este país, para que los llenes de sabiduría, que los llenes de inteligencia y de buenas acciones. Como también, Padre, ponemos ante ti a los enfermos y de manera muy especial ponemos ante ti a todos aquellos que hoy te buscan a ti, a todos aquellos que hoy quieren incorporarte en sus vidas. Por ellos también clamamos. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que esta mañana tú nos estás enseñando. Te alabamos, te reconocemos. Y Señor, no nos cansamos de darte gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Te alabamos, te reconocemos y te decimos, Padre amado, que te amamos. Gracias, Jesús, por todo lo que haces cada día por nosotros. Gracias, Espíritu Santo, porque nos recuerdas las cosas que sí debemos hacer en este tiempo. Y gracias también por los ángeles que hoy nos libran de los peligros, que hoy nos acompañan como nuestros amigos. Ponemos ante ti nuestras vidas. Ponemos, Padre amado, ante ti esta tu iglesia aquí y en el mundo entero. Oramos y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gente linda, Dios nos bendiga. Un abrazo virtual para todos y cada uno. Muy bien, muchísimas gracias, Pastor.